A esta hora estamos con el vocero de pacientes de Colombia, Denis Honorio Silva. Gracias por estar con nosotros. Hola María Camila, buenos días, gracias por la invitación. Sobre el tema del día, empecemos por lo que usted cree que está pasando con los medicamentos en nuestro país. Son dos temas. Uno, el represamiento de registros sanitarios al interior del INVIMA. Y dos, no hay desabastecimiento. Medicamentos hay. Lo que pasa es que como las EPS no le están pagando a los gestores farmacéuticos, la industria farmacéutica no le está vendiendo a los gestores y por eso es que no se puede o los usuarios no están recibiendo los medicamentos. Técnicamente es porque no le está llegando la plata a los gestores. Cuando uno tiene que resumir el problema es eso, pero el que no le llegue la plata a los usuarios, los afectados son los pacientes. ¿Sí? Ahí es donde está el gran problema para los pacientes. Veíamos filas y filas interminables en Cali, por ejemplo, donde la situación pues ya está crítica. ¿Usted cree que se necesita una rápida intervención del gobierno? ¿Qué son los operadores? ¿A quién o cuál sería la solución que usted daría en este momento? Yo creo que el señor presidente no tiene claro cómo funciona o qué hace un gestor farmacéutico, porque las filas no solamente se dieron en Cali, en Pereira, en Bucaramanga, en Bogotá, en Cartagena, en Barranquilla. El problema es nacional. Solo que el señor presidente sale a trinar de manera desesperada, desconociendo qué hace un gestor farmacéutico. El gestor farmacéutico lo que tiene que hacer, uno, es negociar grandes volúmenes de medicamentos. Dos, comprarlos, llevarlos a un centro logístico y después empezar la distribución. Una polémica enorme porque supuestamente el señor presidente o la superintendencia en cabeza del doctor Giovanni encontraron 113,000 dosis de insulina. ¿Sabe cuántos pacientes con diabetes hay en el país? Más de 1.800.000. De esos, más del 50% requieren insulina. Lo que se encontró era para 35,000 pacientes, para 14 días de tratamiento. Y es normal que un centro de acopio tenga ese volumen de medicamentos para poder distribuir a los distintos puntos del país. Por el contrario, tendría que tener muchísimo más. Mucho más, sí, solo en el tema de la insulina, porque son centros de acopio y los centros de acopio llega todo el producto y lo distribuye a nivel nacional. Para nosotros hay tres cosas que el gobierno debería estar haciendo: una mesa de crisis para resolver el tema; dos, cumplir las órdenes de la Corte Constitucional; y tres, dejar de desfinanciar el sistema y girar los recursos de presupuestos máximos. Claro, pero ¿cómo se puede entender que no haya un posible acaparamiento de medicina? Es decir, ¿cómo entender si tal vez dentro de estas grandes bodegas hay pendientes, ¿no? Y quedan pendientes allí. ¿Cómo entender que eso no hace parte de un proceso de distribución fallido? Pues, María Camila, es que si un gestor farmacéutico, ¿qué le interesa al gestor? Rotar los medicamentos para que le paguen oportunamente. ¿Por qué quiere tener acaparamiento de medicamentos para no entregarle a la gente? ¿Qué pasa? Puntualmente, si es un usuario de Audifarma atiende de manera simultánea a 8 EPS. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros nos tomamos el trabajo, llamamos a Audifarma a ver qué era lo que pasaba. Entonces ellos atienden a 8 EPS. A lo mejor el usuario llega al punto X y en el punto X la nueva EPS, que es la que más cuello de botella está generando a nivel nacional, pues no está pagando. Simplemente lo que hace el gestor, como esta no me está pagando, a estos pacientes no les suministro y a los otros de las EPS que pagan, sí. Nosotros censuramos y criticamos que no se le entregue a todos los pacientes en igualdad de condiciones. Pero técnicamente, si nueva EPS no está pagando, nueva EPS que está haciendo la plata.
Ayer Ignacio Gaitán, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, nos decía que no era un tema de desabastecimiento, sino un problema de desfinanciamiento. Entonces, según lo que usted nos ha dicho, ¿estaría usted con él? Pues, yo escuché las declaraciones y nosotros estamos 100% seguros que el problema es financiero. El problema es que la deuda es insostenible, pero están utilizando a los pacientes como si fueran los cobradores del sistema. Y el paciente es el centro del sistema, no es el cobrador de los distintos agentes para que le paguen, porque desafortunadamente no le pagan a las IPS y las IPS dejan de atender a los pacientes, no le pagan a los gestores farmacéuticos y todo el mundo utiliza a los pacientes como si fueran los cobradores. No, señor. Y ahí es el llamado que nosotros hacemos al gobierno. Gire oportunamente los recursos y a todos los agentes del sistema tienen vías administrativas para que les paguen, pero no utilicen a los pacientes como cobradores. El no suministrar medicamentos pone en peligro la vida de un paciente. Es tan sencillo como eso. Un paciente con cáncer, si no recibe su tratamiento, pues va a presentar metástasis. Un paciente trasplantado corre el peligro de perder su órgano trasplantado. Un paciente que tenga falla cardíaca, si no recibe el medicamento, pues va a morirse. Y eso es lo que está pasando en Colombia. Sí, ¿cómo han visto ustedes las declaraciones y los trinos que ha puesto Gustavo Petro, el presidente de Colombia, en sus redes sociales? No son propios de un presidente, son propios de una persona que no conoce cómo funciona el sistema, y hay algo grave, es que el presidente con varios de sus trinos está incitando a los pacientes al odio y a la violencia cuando sale de manera irresponsable a decir que es sencillo, que es que los gestores tienen acaparados los medicamentos para no entregar. Tarde o temprano eso va a desencadenar en hechos de violencia y el único responsable sería el presidente de la República. Es decir, ¿usted responsabiliza al presidente por esta crisis? Por el mal manejo que le ha dado a la crisis. Es que el día que el presidente entienda que la salud no es de línea ideológica, no es de derecha ni de izquierda, sino que es un derecho fundamental para todos, porque en medio de la crisis las personas que votaron por el presidente Petro también se han visto afectadas. O sea, todos los pacientes, la enfermedad no tiene línea política. Y el presidente eso es lo que no quiere entender, y nosotros sí lo responsabilizamos directamente, porque desde el día que el presidente se posesionó con el famoso chuchuchú, que era simplemente no se le pagaba una EPS y todos caían en efecto dominó, o lo que decía la exministra Carolina Corcho, que hay que crear una crisis explícita para poder justificar la reforma. Eso es lo que están haciendo hoy en día. En la instalación de la mesa de revisión de UPC ordenada por la Corte Constitucional, el señor ministro lo dijo, pues no fue que me lo contaron, yo estaba parte porque hago parte de los que fueron invitados, y el ministro sin ningún pudor dijo, sí, hoy vivimos una crisis, mañana va a ser peor hasta que no se apruebe la reforma en el Congreso de la República. Es Denis Honorio Silva, vocero de Pacientes de Colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la W. A ustedes, gracias.